Listo, muy buenas. Aquí tengo el taller 2 con el primer problema, que pues es que tenemos una finca de 1798 hectáreas en la cual vamos a plantar 5 productos diferentes, que es el café, la soya, el maíz, la naranja y la caña de azúcar. En esta tabla nos presentan, pues, por cada producto que cultivemos, cuánto vamos a ganar por hectárea cultivada. Entonces ganamos 120 de una moneda o cualquier cosa que ganemos. Por una hectárea de café ganamos 120. Por una de soya, entonces 160 y así. Entonces esta tablita la he pasado acá. Acá tengo la cantidad de hectáreas que pues es lo que vamos a poder variar. Podemos decidir si cultivar 2 hectáreas de café, 5 hectáreas de naranja, como nosotros prefiramos. Estos son los valores que vamos a poder variar. Estos de esta columna de hectáreas de producto. Y nuestro objetivo es maximizar la cantidad de ganancias total que nos dé la finca, que nos dé todo el terreno. Entonces, primero tendríamos que hallar pues cuánto ganamos por cada producto, que es esta operación que tengo aquí, en donde pues multiplico la ganancia por una sola hectárea por la cantidad de hectáreas que voy a tener, y luego sumo el total de todas para obtener las ganancias totales, que pues es esta simple sumar la columna. Obviamente tengo la limitación o el primer límite, restricción, que es la cantidad de hectáreas totales que tengo, no puedo sembrar más. Y luego vienen estas restricciones que me da el problema, que pues es que la plantación de naranjas y azúcar no deben superar las 800. Deben ser mínimo 800, es decir, no puede ser menos de 800, que es esta que tengo acá, que es esta de acá. Digo. Debe ser sí o sí mayor de 800, que es la naranja y la caña. Pero la plantación de naranjas no puede superar las 10 hectáreas. Entonces aquí se puede ver que pues no he superado eso. He plantado nada más 3. O bueno, el sol verá plantado nada más 3. También está que la plantación de maíz no puedo, debe ocupar mínimo 360 hectáreas. Entonces aquí está el maíz, que efectivamente tuvo 360 hectáreas, que es lo mínimo. Mientras que la plantación de café debe ocupar un área mínima de 180, aquí tenemos 181, cumple. La plantación de maíz, soya, café, todas juntas, no pueden pasar un área de 890 hectáreas. Entonces aquí está, no es menor que 890, por ende está cumpliendo. Entonces aquí pues hemos cumplido con todas las restricciones que tenemos, y aquí está pues como el solver lo hizo. Entonces le indiqué que mi casilla que deseo maximizar o hallar un valor máximo es la casilla de ganancias totales, aquí indicada en línea verde punteada. Las casillas que pues puedo variar, actualmente las punteadas, que son las hectáreas por producto que puedo tener. Y aquí vienen mis restricciones, en donde pues lógicamente tengo que esta casilla acá, que es la D10, bueno, no me deja seleccionar, pero la D10 es esta de aquí, de condiciones 1, que tiene un valor de 807, sea menor, o sea, está restringida, que su valor tiene que ser menor de 899. El valor de la D11 tiene que ser mayor que 800, que también es otra restricción que acabo de leer. La de la D3, que es el valor del café, tiene que ser mayor a 180, también otra de la que nos dieron. El valor de todas estas casillas, todas las variables, de todas estas que pueden cambiar, no pueden superar las 1798, lógicamente. O sea, si yo decido sembrar solo una, que es imposible, no debería darse, obviamente no puede superar mi cantidad total. También le indico que todas estas variables son números enteros, que no me vaya a tomar decimales, porque pues no es tan productivo o es difícil de organizar el plantar media hectárea o un cuarto de hectárea. Entonces que me tome si una hectárea completa o ninguna. También tenemos esta condición, esta restricción, que es que el mínimo del maíz es 360. Entonces puede ser 360 o mayor, que es la restricción que yo le di.
La cantidad de naranjas no puede superar la D6, que es esta que está en 3. No puede superar las 10, también es otra de las restricciones que me dan. Y la D8. D8. Esta acá, sí, las hectáreas totales no pueden. O esta, bueno, sí, aquí suma las hectáreas. Esta tiene que, pues, no puede ser superior a las hectáreas totales que me da el problema. O sea, la suma de todas estas no puede ser superior a 1798. Sí puede ser menor a que pues, no las plante todas, pero igualmente como él busca maximizar, él busca cultivarlas todas para sacar la máxima ganancia. Entonces pues le di solucionar y me ha arrojado este resultado que mis ganancias totales serían 230.020 de valor que sea, no sé si estos son pesos, dólares o lo que sea, me va a dar eso, 230.000. Si cultivo 181 de café, 266 de soya, 360 de maíz, como es la que menos me produce, obviamente plantar el mínimo sería lo más rentable y meterle más a las que me dan más producción. Por ejemplo, esta de soya, que es 266, tiene todo el sentido que plante tantas. Y la naranja y la caña también es válido que plante muchísimas, porque son de las que más ganancia me van a dar. Entonces es lógico que invierta la mayoría en esto. Y pues lo que me sobre lo metió a soya. Y obviamente las naranjas pues me producen bastante, pero no puedo cultivar muchas. Entonces tampoco tiene lógica meterle la ficha a esto. Bueno, con tal, esta fue mi solución del solver para el problema 1. Problema 2. ¿Qué es este de aquí? No se asusten por el poco de números, por los colorinches. Centrémonos en esto de momento. Entonces, nos plantean el siguiente problema, que es instalar antenas de radio para la región estadounidense de Dakota, norte de Dakota. Aquí pues nos dan un Excel con los datos, que es esto de acá, de aquí que se ve aquí a la izquierda, que es columnas amarillas, en donde tenemos la ubicación, el nombre de la ciudad, la cantidad de las ciudades y la cantidad de población que tiene cada ciudad. Nuestro problema nos busca minimizar el costo total de las antenas instaladas, que es la suma de las potencias de las antenas que he instalado. También nos piden a su vez que tenemos que maximizar el número de clientes alcanzados, es decir, que tenemos que llegar a la población máxima posible de todas estas ciudades. Que pues acá tengo el valor, que es este de aquí, 95.876 personas. Cubiertas por las antenas. Considerando que puedo tener un conjunto máximo de 10 antenas, es decir, no puedo instalar más de 10 antenas. Véase aquí, solo puedo tener hasta 10. Considerando que pues puedo ubicar las antenas en la región de Dakota, que arranca desde el punto 00 hasta el punto 100. Entonces mis antenas en ubicaciones de X y Y solo pueden variar desde el 0 hasta el 100. Las antenas pueden ser adquiridas con dos alcances o dos potencias. Una potencia baja, que es de 5, potencia baja aquí marcada binariamente como 0, que va a tener un equivalente en potencia 5, que va a aparecer en esta columna de potencia. O 30, que es la alta, cuando aquí marca 1, y acá va a marcar pues 30, como pueden ver aquí. Entonces cuando se marca potencia alta, que es 1, marca 30 acá en la potencia. Solo se pueden adquirir las antenas de estas dos potencias. Entonces, en resumen, me pide que este algoritmo genético pueda determinar la posición de la antena, estos dos valores de aquí que tengo, estos dos, pueda determinar la cantidad de antenas, que es esto de acá, las antenas que realmente uso, por eso tengo esta columna de uso, en donde pues aquí determino la cantidad de antenas que voy a usar, y la potencia de cada una de estas antenas. Entonces aquí tengo la potencia de cada una de estas antenas. Pero ¿cómo hallé esta potencia? Entonces esta potencia yo la hallé usando lo siguiente, que es una condicional. Si uso potencia alta, me marque 30. Y si uso una potencia baja, que me marque 5. Pero
Adicional a eso, me diga lo siguiente, que pues si es una o la otra, sí o sí aquí en esta casilla me va a aparecer el valor de 30 o el valor de 5. Entonces, si yo decido usarla, es decir, tengo un valor de 1, lo multiplico por este valor, manteniéndome el valor de la potencia que tiene esa antena. Entonces, si la enciendo, ella me va a dar la potencia que ella tiene. Pero si la apago, es decir, 0, ella me va a marcar aquí 0 y me va a anular el valor de la potencia. Es decir, si está apagada, no me va a generar ningún radio de acción. Va a consumir una potencia de 0. Entonces, con esta operación logro hacer que me marque potencia 0. Entonces, las que no uso, las antenas que no uso me marcan 0. Las antenas que no uso me marcan 0. A pesar de que el solver haya determinado de que vaya a ser de potencia alta, me va a marcar que es 0 porque no la estoy usando. Entonces, así determino la potencia que usa cada una de las antenas. Y al final, pues, mi costo, que es lo que yo quiero minimizar, mi objetivo, por eso lo tengo en verde, que es lo que quiero minimizar, va a ser la suma de todas estas potencias, como dice aquí, equivalente a la suma de la potencia de las antenas instaladas. Costo total es equivalente a la suma de las potencias. Entonces ahí tengo esa operación, aquí se puede evidenciar, todas estas las sumo, aquí se ve. Entonces, suma. Listo, haré esto más chiquito para explicar. Entonces, ¿cómo determino la ubicación o cómo permito que el solver pueda determinar esta ubicación? Entonces, él tiene que cumplirme con la otra condición que me pide el texto, que es maximizar el número de clientes. Entonces, maximizar el número de clientes es cubrir todas las ciudades. O sea, para yo tener el máximo, que es estos 95.000, sí o sí tengo que tener antenas que puedan dar información o que pues tengan radiofrecuencia hasta el total de ciudades, que es 41 ciudades. Entonces yo necesito saber que mis antenas están cubriendo todas las ciudades. Para esto pues uso la ubicación en la cual voy a poner mi antena y la distancia que queda esta antena con respecto a las ciudades. Entonces esta matriz se encarga de esto. Tengo las distancias que tengo de cada antena a cada ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la distancia que hay entre la antena 1 y la ciudad 1, que se puede ver con esta fórmula, que también es la fórmula que nos da el problema. Que nos da el problema aquí para poder solucionarlo. Que nos dice que la distancia de un punto a otro, de una ciudad a la antena, es igual a la pues, raíz cuadrada de los cuadrados de cada uno de los puntos. Entonces aquí se evidencia cómo hago las operaciones. Entonces hago ciudad 1 con respecto a antena 1. Me calcula la ciudad y me da el valor. Entonces para verificar que está bien hecha mi matriz, pues se puede ver aquí uno random en donde tengo 4 con 17. Y si le doy aquí que me coloree, se ve que es antena 4 con la ciudad 17. Y así verifica la distancia de cada una de las ciudades. Por volver a verificar, vámonos a la última de últimas, que es esta acá. Y pues se verifica que es la última ciudad con la última antena. Es decir que mi matriz quedó bien hecha. Lo que hice fue pues a medida que voy, primero hice toda una ciudad en donde pues iba variándole la posición de las antenas. Aquí están las antenas que son fijas para cada ciudad. Pero dejo que varíe según la columna E y la columna F, que son las posiciones de las ciudades. Estas sí varían a medida que las arrastro hacia abajo. Entonces, como están alineadas esta con esta, a medida que yo voy bajando, me va bajando también el número de las... O sea, a medida que yo aquí arrastré hacia abajo, se me alineó con las de acá y pues bajó las posiciones con respecto a cada ciudad. Entonces, cada ciudad me cuadro aquí cuadradito, cuadradito. Entonces bajé cada una de las columnas y ya se vio que están bien hechas las relaciones, porque pues coloreando se veía que sí cumplía. Entonces una vez ya sé que las distancias están, ya una vez hallé las distancias, ahora tengo que verificar que la antena con esta distancia sí me cubre la ciudad. Entonces esta es la matriz que tengo, que me dice si la ciudad está cubierta o no está cubierta, siendo estas las antenas, siendo estas las ciudades. Entonces la hice así igual que la anterior, con el propósito de que pues tomaba yo la
la posición de aquí, y a medida que pues lo arrastraba a la derecha y lo arrastraba hacia abajo, se alineaba de una con la de esta matriz. Entonces ahí lo hice a propósito con esto, pero coloqué fija cada una de las potencias de las antenas. Entonces para... Uy, ¿cambié el valor? No, no cambié el valor. Para la antena 1, con respecto a la ciudad 1, entonces, antena 1, potencia de la antena 1, aquí se nota, contra la ciudad 1 con la antena 1. Pues aquí por dar el ejemplo. Entonces, aquí verifica si la potencia es menor o igual, es decir, que pues puede cubrir o no puede cubrirla. En este caso, pues la potencia es 0, obviamente 43 es mayor que 0, pues no está cubriéndola, esta antena no está cubriendo. Entonces no me marcará aquí 0. Y así con las demás antenas. Y cuando marque, pues que si cumpla, por ejemplo la antena 2, cojamos aquí en la ciudad 22. Uy, ciudad 22 no cubre. Aquí le hice esto para resaltar, pero como acabo de ejecutar el solver, hay algunas que me equivoqué. Por ejemplo esta. Hay unos pequeñitos errores que hice al colorear. Entonces, digamos esta. Verifiquemos que esta esté cumpliendo. Esta es la antena 2 con la ciudad 21. Entonces me arrojó que sí cubre. Entonces, si sí cubre, quiere decir que la potencia es mayor que la potencia es mayor que la distancia que hay entre la antena y la ciudad. Entonces aquí verifico que efectivamente 21 con antena 2 es la distancia correcta contra la potencia de la antena 2. La antena 2 cubre hasta 30 metros, 30 kilómetros, lo que sea la unidad de distancia que use el ejercicio. Y aquí me calculó la distancia y miren que la distancia es menor de 30. Entonces esta antena sí cubre esta ciudad. Entonces acá me marca que sí la cubrió. Entonces a partir de esto el solver puede saber qué ciudades han sido cubiertas y qué ciudades no. Entonces acá pues he contado cuántas ciudades han sido. Acá a la derecha tengo esta columna que es cuántas antenas están cubriendo una única ciudad. Entonces, por ejemplo, a la ciudad 1 la cubre una antena, a la ciudad 3 la cubren dos, que puede llegar a ocurrir, debido a que pues el radio de las dos antenas pueden crear un conjunto, dos uniones de conjuntos. Para explicarlo voy a usar aquí dos circulitos. Entonces tengo aquí mi circulito azul y mi circulito naranja. Pongámoslo amarillo. Mi circulito naranja y mi circulito azul. Aquí pues obviamente entre estos dos quedó una intersección. Creo que es mejor que le coloque este contorno, hacer el contorno más grueso para ambas, contorno más grueso, y el relleno lo dejo sin relleno para que se pueda ver bien. Aquí vamos a hacer que este contorno sea naranja para distinguir. Listo, entonces tengo mi conjunto, el rango de mi antena 1 y el rango de mi antena 2. Y pues aquí tengo las ciudades. Vamos a hacer ciudades pequeñitas aquí. Entonces tengo mis ciudades aquí. Entonces tengo una ciudad, tengo otra ciudad, tengo otra ciudad acá, tengo otra ciudad acá, tengo otra ciudad acá, tengo otra ciudad por acá. Entonces esto es lo que ocurrió aquí. Pues él va variando esta posición en donde pues, digamos, aquí primero la ubicó aquí. Entonces él sabe que cubre esta antena cubre estas dos ciudades. Esta antena cubre aquí. Entonces en este caso las antenas no se van a mezclar entre ellas, no van a cubrir a la misma ciudad, pero sí puede, pues el solver va variando estas posiciones, porque yo le pedí que me cubriera sí o sí todas. Entonces, en la medida que las va variando le ocurrió esto. Aquí esta cubrió a estas de acá, esta cubrió a estas de acá, pero en común cubrieron a una de las ciudades. Entonces, es una solución posible y pues cosas que puede ocurrir en la vida real. Uno ubica y las dos antenas pueden cubrir el mismo sitio. Entonces, con esta explicación, justifico el por qué hay ciudades que pues las dos antenas las cubre, porque pues a medida que varían las posiciones puede llegar a ocurrir. Entonces, aquí lo hace con todas las antenas, pero sí o sí, acá me contó la cantidad de ciudades que han sido cubiertas. Es decir,
aquí cuento si por lo menos... Uy, bueno, esta ecuación que tengo acá escrita arriba, ya aquí se me volvió un despelote. Acá y acá, listo. Entonces, en esta casilla, cuento las ciudades que han sido cubiertas por lo menos por una antena. Entonces, aquí pues cuento cuántas hay. Y acá hago también lo mismo en esta casilla acá. Cuento la cantidad de antenas que he utilizado, o las antenas que al menos cubren por lo menos una ciudad. Entonces las antenas que cubren por lo menos una ciudad, aquí las tengo. Entonces, esto es como para hacerme una idea. Antes este valor no es tan indispensable, pero igual lo tengo por si acaso. Pero este sí es el importante, el valor de que sí o sí cubra todas las ciudades. Entonces, ¿cómo le pido al solver que me minimice este dato, pero me maximice la cantidad de ciudades que cubro? Entonces yo me fui aquí a datos, le di al solver. Entonces le pedí que mi casilla objetivo fuera esta de costos y que me la minimice. Mis variables ha sido que prenda o apague las antenas, que decida si es de alta o baja potencia la antena y que decida también la ubicación de la antena, pero obviamente con sus restricciones. Por ejemplo, los valores de las posiciones de la antena no pueden superar a 100, porque si supero a 100 me salgo de la región de Dakota, según como dice el texto. El problema, sí o sí estos números tienen que ser enteros, o sea, sí, o sea, lo ubico en 1 kilómetro en específico, no es que vaya a montarlo en 1,5 kilómetros y cosas así. Esto es por facilitar los cálculos para el Excel. El valor mínimo de esto sería el origen, o sea, en donde inicia la región de Dakota, que es 0. Le he pedido que pues estos datos de la potencia, del alcance, de que si es de alcance alto o alcance bajo, sean binarios, solo decida entre 0 y 1. Y lo mismo para el uso, que solo las prenda o las apague. Así es como le obligo a que pues solo prenda o apague, o solo sea alto o solo abajo. Esta es la restricción de cuántas antenas esté usando. Entonces, las antenas que estoy usando obviamente va a ser igual al resultado de las antenas, o la suma de las antenas que tengo prendidas. Entonces aquí hago esta suma y pues aquí me arroja el resultado. Obviamente tengo 2 prendidas, mi resultado va a ser 2. Entonces uso 2. Así también pues hago que no cubra el máximo, que no vaya a ocurrir que use más de 10. Otra aseguranza aquí, otra restricción que le puse aquí. Y la forma en la que garantizo que me haga también el valor máximo es que le obligue a esta casilla de acá, que es la de las ciudades cubiertas. Aquí está, la cantidad de ciudades cubiertas totales, que sea igual a 41, ni una más ni una menos, que sea el máximo. Entonces, así garantizo que sí o sí esté llegando al valor máximo de personas cubiertas con esa restricción de aquí. Entonces, con esto le pedí que pues resolviera y me arrojara el valor que es. Entonces, para mí gasté nada más 60 con nada más 2 antenas, y estas son las verdaderas ubicaciones importantes, porque pues, son las únicas 2 que uso. Entonces, estas son las ubicaciones y la potencia de las que uso. Potencia de la antena que uso, ubicación de la antena que uso, el costo que tuve, la cantidad que usé, y la cantidad de personas cubiertas fue el máximo del total, que es el de acá. Listo, entonces muchas gracias. Hasta luego.